del internet, espero que estén seguros en sus casas. Hoy tuve una plática con mis buenos amigos Mariana y Carlos sobre la religión, qué lugar ocupa en la sociedad actualmente y sobre la muy actual discusión sobre el Estado laico, qué significa y por qué es relevante actualmente. Si les gusta, recuerden dejar su like y suscribirse para más videos. Muchas gracias y disfruten la plática. Hola amigos, hoy estoy con mis grandes amigos Mariana y Carlos. ¿Cómo están? Si quieren presentarse un poquito para que los conozcan. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, bien, gracias. Aquí pasando la bomba con ustedes, que hacía mucho que no nos juntábamos, además. Bueno, juntábamos, aunque sea virtualmente, es mejor que nada. Platícanos también un poquito qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu formación. Bueno, pues me dedico a hacer sociología de la religión y concretamente hacer análisis en los que trato de ver como la brecha entre el marco jurídico de laicidad en México y las prácticas políticas y sociales, que generalmente son un poquito diferentes de lo que dicen las leyes. Y para eso estoy en un espacio en la UNAM que se llama Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, desde hace un par de años. Pues qué bueno que viniste a platicar con nosotros, Mariana. Es un gusto. Gracias a ti. Como comentaba, pues también son grandes amigos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, David, qué gusto reencontrarnos por aquí virtualmente. Qué gusto saludarlos. También cuéntanos un poquito qué haces, a qué te dedicas. Pues igual que Mariana, estoy en la sociología de la religión, aunque siempre digo que estoy en la sociología de la no religión, porque me interesó sobre todo analizar todas aquellas personas que se posicionaban por fuera de un discurso religioso, una iglesia, una comunidad espiritual también. Entonces, en el doctorado hice una tesis sobre personas sin religión en México y bueno, también me interesan los temas de migración e integración. En el postdoctorado ahora he tratado de hacer un acercamiento a esos temas y bueno, también estoy discutiendo la secularización en términos del Estado. Entonces, un poco de chile y de mole y de sí, claro. Todos los sabores. Qué bueno que los dos aceptaron venir a platicar con nosotros. Y pues sí, o sea, creo que en el último par de años el tema de la secularización y del Estado laico se ha convertido, al menos en México, en un tema súper importante, ¿no? Por varias razones que ya estaremos platicando. Pero primero me gustaría tener como un punto de vista en general de ustedes dos sobre... Bueno, a mí en realidad creo que me empecé a interesar por una cuestión personal, porque la familia de mi mamá, que es de Colima, le tocó experimentar la guerra cristera. A mis abuelos les tocó la guerra cristera, y entonces creo que a partir de ahí me empezó a llamar mucho la atención como tratar de pensar por qué alguien por su religión podría meterse en un conflicto armado con sus vecinos o con quien fuera, ¿no? Entonces creo que de ahí viene esa como preocupación o ese interés. Y considero que es muy, muy importante analizar la religión y el papel que tiene en la sociedad, porque pues, la religión no es nada más creer en uno o más dioses o en santos o rezar o ir a misa cada domingo, sino que la religión también provee como una forma de entender la realidad, una forma de entender qué está bien y qué está mal, cuáles son las conductas aceptables y cuáles son inaceptables, cómo debería de ser la sociedad ideal para, pues como para cumplir con esa misión que tienen las religiones. Todas quieren procurar el bien social y personal. Y por eso creo que es muy importante no perder de vista la influencia que puede tener en las personas, pero sobre todo en grupos sociales. Entonces de ahí la importancia. Claro, sí, creo que en México es un tema enorme, ¿no? O sea, creo que somos una población muy religiosa, no solo en el sentido de que somos católicos, o creo que ha estado subiendo los números de la población protestante, ¿no? En los últimos años, pero también, como decías, ¿no? En la creencia en santos, en cierto tipo de deidades o de entidades a las que les conferimos como nuestro futuro, no sé qué piensan las personas que se acercan a los santos, ¿no? Pero también precisamente creo que es importante en el sentido de
que esas creencias y los valores que están detrás de esas estructuras religiosas tienen implicaciones en cómo concebimos la realidad, como decías, pero también en cómo actuamos en ella, y políticas públicas o cómo vemos ciertos temas públicos, que ya podemos platicar un poquito más adelante. Carlos, ¿por qué es importante estudiar la religión? ¿Qué te interesa de ella? ¿Qué lugar ocupa en la sociedad? Yo, ahora que contaba Mariana su experiencia, creo que como muchas personas que nos involucramos en la sociología, la mayor parte de los temas que abordamos son temas que también nos convocan personalmente, tanto en la historia, la narrativa biográfica, como en las generaciones, ¿no? Y yo creo que también me siento un poco marcado por el tema religioso a nivel familiar, de como muchos mexicanos pasar de abuelos que eran católicos religiosos, practicantes, sino en niveles extremos, pero sí en la vida diaria, ¿no? Cotidianamente. Recuerdo mucho en el ámbito familiar haber viajado siempre con mis abuelos a este tipo de turismo religioso que se hacía a la basílica, a las grandes iglesias en México donde se visitaban a los santos, ¿no? A Puebla, a San Juan de los Lagos, a los distintos centros que convocan a la religión. Y eso me pareció, en términos de la experiencia de niño, como muy impactante para mí, ver cómo la gente creía, cómo le convocaba, cómo había tanta gente reunida en ese punto, y además cómo estaba comprometida. Y al mismo tiempo me hizo cuestionar a mí mismo qué creo y por qué es importante para mí el tema religioso. Y yo creo que tuve una trayectoria un poco de desapego que comenzó también con la generación de mis padres, que comenzaron a ser menos religiosos, y en algún punto yo pues me sentí totalmente lejano de un discurso religioso, y empecé también a consumir este tipo de literatura más secular, más no religiosa, ¿no? Que en algún punto también se podría calificar como de anticlerical. Estos libros sobre estos autores como Richard Dawkins, que hablan acerca del gen egoísta y de cómo la religión es algo que deberíamos de segregar del mundo social. Entonces, en un punto yo también me adherí a ese tipo de pensamiento y dije, claro, yo ahora me puedo identificar quizá como agnóstico o como ateo, pero también es importante qué es el agnosticismo y qué es el ateísmo, y cuál es su relación también con la cuestión religiosa. Y ahí fue donde me pareció que ese tema era importante para analizar, es decir, ubicar el fenómeno del ateísmo, del agnosticismo, de las personas sin religión dentro de un campo un campo, digamos, o un mercado religioso que está en movimiento y que está cambiando constantemente, ¿no? O sea, en México pasamos a finales del siglo XIX y principios del XX de tener 99% de población católica hasta el actual porcentaje que sigue siendo muy alto de población católica, pero ya te está hablando de que se están moviendo las cosas y que todavía hay muchas personas creyentes, ¿no? Por lo menos 9 de cada 10 personas en México se identifica con una religión. Entonces, para mí es un tema que sigue siendo muy importante, y para los estudiosos de la religión también, ¿no? Mientras muchas personas pensaban que la religión iba a venir a declive y que se iba a eliminar y que en algún punto los discursos racionales y seculares iban a ser lo predominante en el mundo, lo cierto es que no. Muchos que se dedican a estudiar estos temas ahora lo dicen abiertamente. Hay todo un resurgimiento de lo religioso, distintas formas de lo religioso, distintas formas de reencantamiento del mundo. Entonces siguen siendo un tema totalmente válido, totalmente actual, y pues ahí estamos en esas preguntas. Sí, está súper interesante, porque creo que ahora también más con la pandemia, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado de una manera muy individual, tal vez si quieren verlo hasta existencial, o sea, de repente que estás solo en tu casa sin salir, o sea, como que es difícil como agarrarte a algo en la realidad, ¿no? Y justo creo que he comentado con mi familia, con mi hermana, por ejemplo, mi hermana y yo no somos nada religiosos, pero mi mamá sí es mucho, ¿no? Entonces lo he comentado con mi hermana. Claro, es que también como explicación del mundo y para agarrarte a algo en una pandemia donde estás solo en tu casa, es como muy
útil como individuo también creer en algo, ¿no? Porque estás solo, tienes miedo de enfermarte, de quedarte solo, etcétera, de que tus seres queridos no estén y dices, claro, o sea, si yo estoy solo, ¿a qué me agarro? No hay nada allá que si no creo en Dios o si no creo en alguna entidad de ese tipo, ¿no? Entonces, como dice Carlos, pues creo que, o sea, y ustedes lo han de saber bien, ¿no? O sea, cuando estudias la sociología de la religión, o sea, también estudias el proceso de la racionalización del mundo, pero y de cómo justo estas creencias más tradicionales que tienen que ver con valores de cómo ves el mundo, de cómo ves la naturaleza, de cómo concibes la realidad, se van dejando de lado por valores más racionales, legales, por la objetividad en el mundo, etcétera. Pero creo que esa parte siempre se está quedando ahí, ¿no? Siempre está de manera individual, pero más importante de manera colectiva, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante hablar de estos temas porque, como mencionaba al inicio del programa, durante los últimos 2 años en México se ha acalorado mucho la discusión sobre la religión y sobre el Estado laico, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, o sea, por ejemplo, ayer creo que es un ejemplo muy explicativo lo que pasó ayer con el presidente y cuando estaba comentando acerca de todo este movimiento en redes sociales acerca de rompe el pacto, ¿no? Que se refiere a rompe el pacto con el patriarcado y deja de defender a un posible candidato a una gobernatura que está acusado por violación a una mujer, entonces, o a varias. Uh-huh. Entonces, o sea, creo que ese es un ejemplo de ver cómo ciertos valores que tienen que ver con, en cierta manera, con la religión o con esa concepción del mundo, están como permeando en el discurso político, ¿no? En el discurso público, en las discusiones que tenemos como colectivo social. Y desde hace 2 años, justo el debate sobre el Estado laico ha estado muy en boga en México, al menos. También precisamente por, ¿cómo se llamaba, Mariana? Creo que tú lo seguiste, la cartilla moral de sí. presidente y todas esas cosas, porque al final de cuentas es una visión del mundo que, como tú decías, tiene una idea de qué es la familia ideal, qué es la sociedad ideal, cuáles son los valores que como sociedad debemos de seguir. Y estos valores muchas veces individualmente también nos hacen excluir al otro, ¿no? Al otro que quiere tener una interrupción del embarazo, al otro que tiene preferencias sexuales diferentes a las nuestras, al otro que, etcétera, ¿no? O sea, creo que tiene implicaciones en cómo ves el mundo, en cómo lees estos hechos. Por ejemplo, otro que me viene a la mente fue cuando también el presidente sacó las medallitas, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman. Detente. Entonces era como, o sea, la fe nos va a salvar, ¿no? Cuando estamos viendo que es una pandemia, que tenemos que también atacarla no solo como sociedad desde la religión, desde el conocimiento de la vida cotidiana, pero también desde la objetividad y la ciencia. Y entonces cuando el presidente te dice, saca tu medallita para protegerte, o sea, es como... Y ahí hay un juego muy interesante sobre el Estado laico y la religión, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la discusión y de qué se trata la discusión del Estado laico? Primero voy contigo, Carlitos, porque creo que para invertir un poquito el orden. Es un tema bien complejo ese y es interesante que lo menciones de esa manera. Dijiste que estaba un poco en la discusión pública hace un par de años. Yo busqué en estas tendencias de Google Trends para analizar en los últimos 14 años, si no mal recuerdo, o 24 años, tengo que revisarlo ahí, en uno de los textos que escribí para el blog del Observatorio del Fenómeno Religioso ahí en la UNAM, porque me interesaba ver cada cuánto las personas en México buscan el concepto Estado laico. Y más o menos había unos intervalos donde se buscaba más el concepto de Estado laico en los últimos 20 años, te digo. Y después me puse a buscar qué había pasado en México en esas épocas en donde más había buscado el concepto de Estado laico, y resulta que es cuando el Papa visitó a México. Cuando el Papa viene a México, empieza fuerte la discusión sobre el Estado laico, y también cuando hay un tema en la agenda pública que tiene que ver con
la secularización o el Estado laico, que en términos sencillos tiene que ver con la diferenciación entre lo religioso y los asuntos del Estado, ¿no? Esta frase típica de al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo que es muy chistoso es que precisamente en estas fechas, cuando viene el Papa, cuando se está discutiendo temas de moral y de orden público, cuando se discute alguna modificación de la ley que tiene que ver con el Estado laico, se busca mucho este concepto en Internet. Y también otra cosa interesante es que muchas personas empiezan a escribir sobre esto, y es chistoso que varias veces he encontrado, no solamente en México, en Latinoamérica, personas que declaran el fin del Estado laico. Es decir, cuando pasa esto, que viene el Papa y que Fox le besa el anillo al Papa, eso ya es el fin del Estado laico. Ese es el ejemplo de que el Estado laico ya murió. Entonces es repetitivo, cada cierto tiempo, sobre todo de los círculos intelectuales, en aquello que se ha denominado en la literatura como la inteligencia internacional, empiezan a decir que el Estado laico ya murió y que ese es un símbolo de que está muriendo el Estado laico. Y más o menos esa discusión la tenemos desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX, y pues el Estado laico no ha muerto. O sea, todavía no. Así como mucha gente dice que el capitalismo ya está a punto de morir, el Estado laico tampoco ha muerto. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos es un poco más hacia atrás en términos históricos. ¿Cuándo empezó el Estado laico en México? ¿Y qué quiere decir el Estado laico para los mexicanos? Y me parece muy interesante porque dentro de México tenemos discusiones efervescentes que nos hacen discutir qué es el Estado laico. Se nos está acabando el Estado laico. Cada cosa que hace el presidente es contra el Estado laico. Cada cosa cuando viene el Papa es contra el Estado laico. Pero por fuera de México, las personas que analizan las magnitudes, las políticas de los estados laicos, en Latinoamérica y en el mundo, México es un ejemplo de los estados laicos asertivos, con más fuerza, donde más se controla a los discursos religiosos y a las jerarquías religiosas. Por supuesto, eso es una tendencia que comenzó en toda Latinoamérica cuando los procesos independentistas comenzaron a definir cuál es el tipo de ideología de nuestro Estado. Entonces había una discusión entre ser conservadores o ser liberales, y el liberalismo trajo a la mesa el concepto de Estado laico, copiándolo sobre todo de la legislación gringa y de la legislación francesa, ¿no? Nosotros copiamos más el concepto de Estado laico de la legislación francesa, que hace esa diferenciación, y México es uno de los países que se considera donde el laicismo está con más fuerza y donde más se observa y más se controla la religión. Muchas personas del otro lado, del lado más apegado a los discursos religiones o a lo conservador, digamos, abogan porque el Estado laico podría tener algún tipo de concesión, podría ser más horizontal, y sobre todo ahora que en México tenemos un panorama de diversificación de lo religioso. Entonces, bueno, ahí la discusión se tiene que resolver en términos de qué grupos están participando en el escenario del espacio público, qué sería lo ideal y qué queremos como sociedad. Pero pienso que hay que rastrearlo a nivel histórico para más o menos no quedarnos con el momento y decir, mira, ya se murió el Estado laico. Eso sirve para el momento, pero también hay que tener un poco como el background para ver qué está pasando. Sí, está buenísimo tener la perspectiva histórica, porque justo, o sea, la gente que no nos metemos a esos temas, podemos caer en esas valoraciones, ¿no? Como justo decía, los últimos 2 años se ha puesto de moda por López Obrador, ¿no? Por el presidente, pero justo la perspectiva histórica, y por eso es interesante tener visiones expertas en el tema, ¿no? Para darnos un poco de luz a los que no hemos estudiado mucho el tema, ¿no? Entonces, Mariana, un poco para seguir con la discusión o el debate o las aportaciones, para ti, ¿de qué se trata la discusión del Estado laico? ¿Por qué es importante? ¿No? Platícanos un poquito. Y gracias, pues, híjole, es que se trata de muchas cosas y es importante por muchas cosas. Pero, o sea, tratando como de retomar esto que nos decía Carlos sobre la perspectiva histórica, creo que eso es muy importante porque, en realidad, aunque nuestra Constitución diga desde 2012 que México es una república laica, además de representativa, democrática y federal, creo que existe muy poca claridad sobre qué estamos entendiendo por laica.
Y creo que eso pasa un poco por lo que nos mencionaba Carlos hace un momento. Lo que pasa es que la laicidad se construye de maneras diferentes según las necesidades políticas y sociales que haya en un momento histórico dado en cada país, ¿no? Entonces, para el caso de México, en el que la laicidad o la separación entre Estado e iglesia en ese momento se dio específicamente para lograr la consolidación del Estado, metiéndole frenos muy claros y muy radicales a la iglesia en el espacio público. Me parece que esa es la razón por la que en México pensamos en la laicidad o en el Estado laico, primero como la separación entre Estado e iglesia, ahora iglesias en plural, y segundo como anticlericalismo, ¿no? O sea, como en México se construyó a partir de ponerle límites a la Iglesia Católica por razones pues, muy claras y que me parecen muy comprensibles para la época. No voy a decir si me parecen buenas o malas, simplemente entendibles para la época. Estamos muy acostumbrados a pensar en que todo lo que suena a religión ya es una amenaza mortal al Estado laico, ¿no? A mí no me parece que sea así, aunque sí me parece bastante grave que uno u otro presidente, que se supone que son quienes deberían de pues garantizar lo que dice la Constitución, sean los primeros que van y lo violan una y otra vez, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, creo que es importante decir que por la manera en la que se construyó la laicidad en México, hay algunas como fallas o huecos o cuestiones que fueron útiles en su momento, a mediados del siglo XIX, pero que ahora ya están como medio obsoletas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera de ellas es que pues, la laicidad en México está fundamentada en el liberalismo decimonónico. Y el liberalismo decimonónico supone que hay una separación tajante entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, la religión corresponde a lo privado, rezas en tu casa, y en lo público no tiene nada que ver lo religioso. Pero pues en la realidad eso no es así, porque de hecho, como decíamos al principio, las religiones también dicen mucho sobre cómo se supone que debería de ser la sociedad, cómo se supone que nos tendríamos que comportar como sociedad, y entonces pues esa separación entre lo público y lo privado no siempre es posible, digamos, ¿no? Luego otra cuestión importante es que justo como se pensó para meterle frenos a la Iglesia Católica, que en ese entonces era hegemónico, pero que ahora ya no lo es, pues la laicidad está pensada solamente para el catolicismo. Un ejemplo muy rápido, pues las leyes dicen que los ministros de culto, o más bien que las personas que se dedican de manera exclusiva a ser ministros de culto no pueden votar ni ser votadas. No pueden ser votadas para puestos de elección popular, ahora ya pueden votar. Pero eso está pensado solamente para los sacerdotes católicos, porque existen otras denominaciones en las que pues, los pastores o pastoras no se dedican de manera exclusiva al ministerio de culto, y entonces técnicamente pues sí se pueden candidatear para puestos de elección popular, que es lo que pasa por ejemplo con el PES, que es de raíz evangélica. Otra cosa que creo que es importante mencionar es que está pensada sobre todo para sancionar o para meterles límites a los ministros de culto, pero no a las autoridades públicas, ¿no? Entonces es como medio chistoso porque se les ponen sanciones, por ejemplo, a sacerdotes que celebren misas, por ejemplo, en oficinas de gobierno, pero no hay nada que diga qué hacemos con esa persona del gobierno que pidió que se hiciera la misa en la oficina pública, ¿no? Entonces, bueno. O no hay ninguna sanción o ningún, no digamos una sanción, no hay nada que diga, por ejemplo, un servidor público, un representante de Estado, hasta dónde puede expresarse usando referentes religiosos o hasta dónde no, si puede o no entablar diálogo con ministros de culto, o sea, en calidad de funcionario público, ese tipo de cosas. Y otra cosa que me parece que habría que repensar es que pues, la laicidad en México está pensada como a partir de la noción de que el Estado laico es generalizable, pero no. Creo que
habría que problematizarlo a partir de los niveles de gobierno que hay, porque podemos encontrarnos con algunas entidades federativas en las que, por ejemplo, las leyes están pensadas a partir del principio de laicidad. Me estoy refiriendo a esto que decía sobre la interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario, las familias diversas, etcétera, y otras en las que pues eso es impensable todavía, ¿no? Entonces, por eso digo que hay muchas cosas que discutir sobre el Estado laico, y también hay muchas razones por las que es importante, porque pues no es una discusión que se dé solamente como en el plano abstracto ahí de los académicas que no tenemos nada que hacer y nos ponemos a platicar de eso, sino que se refleja en las instituciones, se refleja en las leyes, y pues por lo tanto se refleja eventualmente en pues, la vida de la gente, ¿no? Sí, no, qué interesante. Fíjate que yo nunca había, como les digo, ustedes saben, nunca me he metido en el tema, pero se me hace, por ejemplo, muy interesante pensar en cómo estamos viviendo en un modelo de Estado laico heredado desde el siglo XIX, ¿no? Desde la consolidación del Estado-Nación en México. Y, o sea, según entiendo lo que tú nos comentas, un poco la idea es que no se ha revisitado esa idea y no se ha generado como leyes o reformas que repiensen el Estado laico. También me parecía muy interesante que decías justo el Estado laico, o esa idea del siglo XIX toma en cuenta una separación entre lo público y lo privado, ¿no? Y como sabemos, esas esferas se han compenetrado en el siglo XX de múltiples maneras, ¿no? Desde la idea del neoliberalismo hasta la idea de cómo lo político y lo privado están ahí siempre jugando, ¿no? Y o sea, esas consecuencias de las que hablabas de cómo la opinión pública, la esfera pública siempre está ahí en contención, y también, o sea, los grupos religiosos son un grupo muy fuerte, ¿no? Al menos en México, en términos de las discusiones que se están dando. Pero, digamos, ahora me interesaría un poquito también entrarle en este tema que mencionabas al final, acerca de cómo este tipo de creencias, o sea, para mí es algo muy importante que estos valores, algunos que vienen de la religión, que son, podemos decirle, conservadores, que son muy tradicionales o muy apegados a la tradición, tienen que ver con una idea de mundo muy específica, ¿no? Y que también es muy funcional a otras estructuras, ¿no? Como podemos pensar el patriarcado, el capitalismo, etcétera, ¿no? Que son cuestiones que afianzan ciertas ideas como de familia, de cuáles son las parejas ideales, de cuál es la concepción de vida, etcétera, ¿no? Que son discusiones que al final de cuentas también caen dentro del ámbito ético, pero que, como decías, tienen impactos en la vida real, en cómo concebimos ciertos temas como sociedad, pero también en las políticas públicas, ¿no? O sea, ahora estamos viendo cómo se está empujando ahí también el tema de la interrupción del embarazo en varios estados, ¿no? Y cómo le cuesta trabajo a la sociedad aceptarlo todavía, ¿no? Creo que ahí es un tema que, o sea, no podemos decir, claro, sí, lo bueno o lo correcto. Desde mi punto de vista, claro que sí, es que se apruebe, pero también hay que entender esas resistencias, ¿no? Y que vienen de valores que no nacieron ayer y que no nacieron hace 2 años, ¿no? Sino que son valores que están ahí presentes y que desde la familia, desde la educación, están siendo socializados desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué opinan acerca de cuál es la importancia de esta idea del Estado laico en el impacto a la aceptación del otro, entendiendo al otro como familias diferentes, como preferencias sexuales diferentes, como gente que está decidiendo realizar la interrupción legal del embarazo, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas implicaciones y por qué es importante como repensar este modelo que decía Mariana, ¿no, Carlos? Lo que se me viene a la cabeza un poco ahora es que precisamente la ideología que se estableció en México y en otros países de Latinoamérica, este laicismo más combativo y anticlerical, como dijo Mariana, estaba más enfocado a quitar poder a la Iglesia Católica, a quitar posesiones económicas a la Iglesia Católica, a evitar la participación participación política de los líderes religiosos y fortalecer al Estado, pero no estaba basado en un modelo de
secularización o de laicidad para la sociedad. Y creo que heredamos todavía esos vicios en términos del modelo que tenemos en la cabeza en la discusión pública. Y también lo he pensado porque, por ejemplo, estuve revisando sobre López Obrador cada vez que se le hace una crítica sobre el discurso religioso, me interesaron sobre todo, por ejemplo, los cartones que hacen para criticarlo, y encontré un par muy buenos, donde hay uno donde está en una cruz Benito Juárez y está López Obrador rezando, ¿no? Y entonces está crucificado Benito Juárez atrás y López Obrador rezando, como para decir, mientras tú eres religioso, estás crucificando al laicismo. Y claro, el modelo del laicismo es ese, de las leyes de reforma, donde se buscaba quitarle poder a la iglesia y no a las iglesias, como dice Mariana, y no secularizar la sociedad. Entonces, mientras estemos todavía discutiendo el laicismo o la secularización del Estado en términos de ese modelo todavía del siglo XIX, pues va a ser más complicado, ¿no? Pero lo cierto es que al mismo tiempo la sociedad mexicana se ha venido secularizando en términos históricos, digamos como a la mala o sin una orientación como tal, ¿no? Bueno, eso pasa en el mundo en general, ¿no? Quizás hemos tenido procesos secularizadores a gran escala. Por ejemplo, la Revolución Mexicana implicó un proceso muy fuerte de secularización, ¿no? Las protestas sociales de los años 60, 70 implicaron también un proceso fuerte en donde la gente empezó a desapegarse de los modelos tradicionales, de los modelos religiosos. Incluso si vemos las encuestas de todo el siglo XX, precisamente en la Revolución Mexicana es cuando hay menos personas identificadas con la religión, y también en los 60, 70. Entonces eso es interesante, ver cómo cuando hay discursos seculares que le dan sentido a la vida social, eso puede ayudar a que los discursos religiosos tengan mucho menos éxito. Por otro lado, si vemos en términos geográficos, México tiene estados y tiene regiones tradicionalmente muy católicas, ¿no? Si pensamos en Zacatecas, en Aguascalientes, en Guanajuato, ahí es muy difícil que haya un proceso donde penetren las ideas liberales, donde haya ideas más progresistas, y así sucede. Tampoco el Estado no puede hacer nada para intervenir esos lugares o establecer una ideología. No debería de hacerlo si lo pensamos en términos de la ideología liberal, ¿no? Aunque hay que decirlo, cada estado y cada historia nacional tiene diferentes directrices, y hay ideologías que definitivamente sí quieren intervenir en la vida social y sí promueven ciertas posiciones del mundo, ciertas ideas, y eso tiene también todo un impacto, ¿no? También no hay que ser ingenuos y pensar que los estados no hacen intervención ideológica sobre sus sociedades. Siempre buscan hacerla, y buscan hacerla de manera velada o de manera más evidente. Entonces, eso siempre está sucediendo. Entonces, estos procesos que de alguna manera han ido secularizando a la sociedad mexicana ahora nos tienen creando discusiones en el orden público que ya no son discusiones para limitar el poder de una iglesia o de unas iglesias, sino más bien por derechos individuales, que es toda una fase de la lucha por los derechos sociales, es decir, la secularización o la laicidad por los derechos sociales y por la democracia, ¿no? Hay tres cosas fundamentales en los últimos 30, 20 años, que es la lucha por los derechos humanos, la lucha por la democracia y los procesos de diversificación de lo religioso. Entonces esos tres temas en conjunto engloban también las discusiones de la laicidad y de la secularización ahora, y se están, digamos, mezclando a la vez muchas posturas de personas que están identificadas con esas ideas, digamos, más progresistas o liberales, y al mismo tiempo no podemos omitir que hay procesos de reacción y hay procesos de reorganización de lo conservador, no solamente de las iglesias, sino de los poderes fácticos que son conservadores, de organizaciones, ¿no? que a veces están un poco invisibles, pero que ahí está, ¿no? Frena tiene allí toda una organización que está retomando el discurso religioso y se pone a hacer rosarios y diciendo que López Obrador es el demonio, que los comunistas son el demonio. Entonces ahí están entrando y hay procesos de secularizadores en lo social que están emergiendo muy fuerte, y digamos que está una lucha ahí importante entre la búsqueda de estos derechos, de estas prerrogativas más progresistas, y a la vez la reacción conservadora. Creo que ahorita estamos en ese punto,
y pues bueno, todo es parte de la discusión, temas que te convocan, ¿no? Y dices, quiero estudiar esto, quiero hacer esto. Sí, está bien interesante, fíjate, yo la verdad nunca, o sea, ni había pensado ni reflexionado sobre esos temas de esa manera, pero es interesante, es muy interesante el proceso de secularización que hablas, o sea, y también llevar la discusión a no solo se trata de Estado e Iglesia, como decían, porque esa es la idea que muchos tenemos, ¿no? O sea, yo tengo esa idea, pero ahora que los escucho hablar a ambos no, o sea, también hay que pensar en el proceso de secularización como un proceso más amplio que también tiene que ver con cómo ha impactado en la sociedad ese proceso, ¿no? Cómo han habido estos eventos o ciertos periodos donde hay como cierto empuje a ese proceso, ya sea por eventos como la revolución, como comentabas, o justo estos tres ámbitos, ¿no? Que mencionabas, la lucha por la democracia, los derechos humanos y... ¿Cuál era la otra? La diversificación religiosa en sí misma también. Claro, sí. Entonces sí, es muy interesante y creo que justo, o sea, por eso me interesaba tenerlos y platicar con ustedes acá, porque debemos entender eso como no solo se trata de López Obrador o de ciertas políticas públicas, sino se trata también del resto de la sociedad y cómo está reaccionando, ¿no? Tanto grupos más progresistas que luchan por los derechos, por la democracia, pero también los grupos que están reaccionando, ¿no? Y creo que también ahí vemos una oleada a nivel mundial que tiene que ver con grupos religiosos también atentando contra los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, también estas historias de terror desde Estados Unidos, ¿no? Como en México, en Latinoamérica, o sea, de cómo estos grupos religiosos están intentando rebatir al avance de ciertas cosas, ¿no? Que se han dado durante los últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces, digo, tampoco hay que decir que los grupos religiosos son malos, creo que ese es un mensaje que Mariana estaba dándonos hace rato, porque no es así, porque al final también si tomamos en cuenta que la religión es una manera de conocer al mundo, de ver al mundo, una forma de conocimiento, si lo quieren ver así, de generar certeza en los individuos y en el colectivo, es otra forma de conocimiento, como podríamos ver tal vez el conocimiento científico, que es una manera de ver el mundo. El conocimiento que tienen los pueblos indígenas es otra forma de ver, conocer y actuar en el mundo, ¿no? O sea, son formas diferentes en las que nosotros nos acercamos a la realidad, la conocemos y actuamos, ¿no? Creo que cuando tal vez podríamos decir es una aseveración como muy ligera, pero tal vez podríamos decir que cuando se radicalizan cualquier tipo de visión del mundo es cuando hay problemas y cuando está queriendo negar al otro, ¿no? Al diferente. Entonces, Mariana, un poquito para ir cerrando sobre la discusión, ¿tú qué piensas? Porque creo que tú estuviste siguiendo muy de cerca, ¿no? Por tus trabajos, por tu línea de investigación. Recuerdo, por ejemplo, las discusiones sobre la cartilla moral cuando salió, ¿no? Del presidente, pero también esto que hablaba Carlos del proceso de secularización en la sociedad. ¿Qué podemos pensar acerca de él? ¿Qué es importante? Digo, también es una pregunta muy general otra vez, pero ¿por qué está en el debate ahorita? Un poco que nos platiques un poco al respecto de él y qué opinas, ¿no? Pues es una pregunta muy complicada, porque tiene como un montón de aristas, creo, ¿no? Pero ahora que estaba escuchando que hablaban sobre el proceso de secularización y eso, creo que es importante distinguir entre el proceso de laicización, que es este proceso por el cual el Estado adquiere autonomía, respecto de dogmatismos. Dogmatismos sobre todo religiosos, pero no solamente religiosos, ojo, porque eso también es bien importante, ¿no? Puede haber también dogmatismos no religiosos, el nazismo, por ejemplo, ¿no? Una cosa es el proceso de laicización, que tiene que ver con el Estado, y otra es el proceso de secularización, que tiene que ver ahí sí ya con la sociedad. Y el proceso de secularización yo lo entiendo como, bueno, no yo lo entiendo a partir de un montón de autores, como el proceso a través del cual la religión pierde su capacidad para permear a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y entonces, hace rato nos decía Carlos, las primeras personas que estudiaron este proceso pensaban que
conforme las sociedades se fueran modernizando, se iban a ir también secularizando, y que entonces eventualmente la religión iba a perder su importancia, se iba a privatizar, iba a desaparecer, y hoy sabemos que eso pues, nada que ver, ¿no? Entonces, digamos que la secularización implica solamente que la religión pierde su capacidad de moldear al resto de las esferas sociales, pero no desaparece y de hecho tampoco deja de estar en contacto con otras esferas, ¿no? Por ejemplo, la educativa o la política o la cultural o qué sé yo, lo que sea. Pero para tratar como de conflictuarnos un poco más, así como la laicidad no es homogénea, tampoco la secularización es homogénea. Entonces, en una misma sociedad tú puedes tener grupos que perciben el orden social a partir de la religión, a esos yo les llamo integristas, y otros que, aunque sean religiosos, o sean o no religiosos, perciben el orden social con independencia de la religión. Entonces, ¿para qué me echo todo ese choro? Para decir que hay grupos religiosos o personas religiosas que a pesar de ser religiosos son seculares, es decir, tienen creencias religiosas, tienen prácticas religiosas, pero conciben al orden social con independencia de su religión y entonces apoyan al Estado laico, cosa que es muy interesante porque entonces tú tienes grupos como Católicas por el Derecho a Decidir o Evangélicas por el Derecho al Aborto que apoyan la laicidad del Estado, que incluso tienen una agenda progresista, no solamente laica, sino además progresista, pero que tienen creencias religiosas, mientras que por otro lado tienes a grupos como el Frente Nacional por la Familia, algunos de los que forman parte de Frena o la Unión Nacional de Padres de Familia, que operan con una lógica integrista. Entonces son religiosos, pero además perciben el orden social a partir de su religión, y entonces, si bien aceptan la laicidad del Estado, porque pues, es políticamente incorrecto no aceptarla, pues sí, están impulsando una agenda pública acorde con sus valores religiosos, ¿no? Y aquí otro conflicto adicional. Puede haber grupos religiosos integristas, conservadores, pero también progresistas, la teología de la liberación, por ejemplo. Y también puede haber grupos religiosos o no, que sean seculares, pero que sean conservadores, ¿no? Entonces, nos estamos moviendo como en un montón de ejes de análisis y eso hace que se complique bastante más la cosa. Pero esos grupos a los que tú decías hace rato que yo me acerqué para la tesis de doctorado, son precisamente grupos religiosos, conservadores e integristas. Entonces, para mí tienes mucha razón cuando dices que el problema no es tener una u otra creencia, el problema es no aceptar al otro en función de esas creencias, ¿no? Que es lo que yo me encontré en algunos de los grupos con los que estuve. Hay que decir también que estuve con grupos que, a pesar de ser religiosos, sí aceptan al otro y que de hecho de una manera muy aparentemente contradictoria, pero no es contradictoria sino interesante, apoyan por ejemplo la diversidad sexual o las familias diversas y hasta el aborto a partir de sus convicciones religiosas, ¿no? Entonces te dicen, pues es que si Jesús nos enseñó a amar al próximo como a nosotros mismos, pues ¿por qué no vas a amar a alguien que sea gay solo porque es gay? No tiene sentido. O sea, la iglesia no está como siendo congruente con el mensaje de Jesús, ¿no? Pero también estaban estos otros que tienen una perspectiva integrista y conservadora, que decían de manera casi inmediata, está mal que el Estado apruebe las uniones entre personas del mismo sexo, que por cierto son muy enfáticos en no llamarle matrimonio igualitario, sino unión entre personas del mismo sexo, porque pues eso es contrario no solamente a Dios, sino también es contrario a la naturaleza, ¿no? Entonces no podemos permitir que el Estado introduzca este tipo de pues, reconocimientos a prácticas que no son normales, que son desviadas, que lo que sea, ¿no? Mucho menos para adoptar hijos. Hay por ahí un discurso que dice que primero se aceptan
uniones entre personas del mismo sexo y después se van a aceptar las interespecies, ¿no? O sea, hay una conexión ahí como muy, muy rara respecto de lo que claramente no es correcto desde su perspectiva, ¿no? Entonces, yo francamente no estoy de acuerdo con estos grupos, pero puedo entender que se vuelvan militantes porque desde su perspectiva el Estado está aceptando prácticas que no son normales y que no son benéficas y que eventualmente van a conducir al caos social, ¿no? Claro, la conexión entre una cosa y la otra se construye medio de manera artificial y también de una manera como muy alarmista, yo diría, ¿no? Pero creo que también es importante entender su perspectiva para entonces poder problematizar si lo que hacen es o no contrario al Estado laico, y de parte de las autoridades lo mismo, ¿no? O sea, a mí, digamos, me parece grave, digamos, que nuestro presidente use referentes religiosos cada vez más en sus discursos. Pues sí, me parece grave, pero y ya, ¿no? O sea, no me gusta y ya. Pero lo que sí me parece verdaderamente grave es que no se hable sobre despenalización del aborto o que no se hable sobre los derechos humanos de esas personas de la diversidad sexual. Pues no sé si en función de una convicción moral suya o en función del apoyo político que le puedan brindar estos grupos. Pero creo que ya me extendí demasiado, perdón, es que me emocioné. No, está súper bueno porque además creo que esto nos permite ambos comentarios complejizar un poco el tema y también, digo, creo que los tres nos consideramos de izquierda de alguna forma o progresistas, como lo quieran llamar, pero también desde este lado es interesante ver que no solo es, o sea, que hay una complejidad de grupos y de creencias y de cómo ellos, este tipo de grupos, ven el mundo y lo absorben, porque creo que solo, al menos les cuento algo muy personal, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, solo en casillas como a los religiosos son de derecha, son conservadores y no quieren los derechos, ¿no? O sea, como bien mencionabas, grupos como Católicas por el Derecho a Decidir, o sea, que son grupos que están pujando por derechos, pero que al mismo tiempo son grupos religiosos, ¿no? Entonces, o sea, lo que ambos han dicho nos permite complejizar mucho y es como un poco lo que creo que me gustaría llevarme, complejizar como ese panorama y decir, no es tan fácil pensar en esos grupos religiosos, hay que complejizarlos, hay gente como ustedes que los está categorizando, que los está estudiando y que está pensando como en procesos más amplios que tienen que ver con procesos históricos, pero también procesos sociales. No solo se trata del presidente y del Estado, se trata de cómo ese proceso de secularización o laicización está permeando en el Estado y la sociedad, ¿no? Depende de cuál sea. Pero no sé si tengan algún último comentario. A mí se me ha hecho muy interesante y creo que nos podemos llevar muchas cosas, ¿no? Como para cerrar, ¿alguno de ustedes? Bueno, mientras estaba dando las ideas, se me ocurre que la cuestión religiosa, más allá de prácticas, de identificaciones, de rituales, también tiene que ver mucho respecto a cómo codificamos al mundo, cómo entendemos la propia experiencia de eso que los sociólogos llaman mundo de vida. Definitivamente, si hay una persona comprometida con su religión, codifica e identifica el mundo de una manera. Si hay otra persona se posiciona por fuera de este discurso, va a tener otro tipo de identificación del mundo. Y también algo que me parece fundamental es la certidumbre sobre lo que está sucediendo cotidianamente, ¿no? Porque otra de las discusiones sociológicas es que tendemos a reducir la complejidad del mundo a partir de estas categorías, a partir de estas ideologías, pero cuando de nuevo vienen incertidumbres masivas como el coronavirus, como muertes cotidianas, ahí estamos necesitando nuevamente algo de certidumbre, ¿no? Entonces, mientras la religión durante mucho tiempo tuvo un papel predominante, ahora mismo no podemos decir que la religión es menos efectiva, porque sigue habiendo personas, grupos, países, nuevas religiones que están emergiendo y que están teniendo mucho éxito,
pero por otro lado también hay discursos que están tratando de dar certidumbre a esa gran complejidad y a ese gran riesgo que estamos experimentando como a nivel global como sociedad, ¿no? Y ahí es un tema que me está interesando mucho en estos momentos. No sé si en algún momento puedo escribir sobre eso, pero la cuestión de las teorías de la conspiración a mí me parece que es fundamental, porque es una manera en cómo las personas están dando cierta certidumbre a cosas que no controlan, a cosas que salen de las manos, ¿no? Tener un discurso estructurado sobre algo que explica por qué está pasando lo que estamos viendo, eso es darle cierta certidumbre al mundo. Es decir, bueno, son los grupos poderosos, son los reptilianos, o nos quieren implantar un chip, no sé, cualquiera de estas narrativas. Entonces eso nos está dando cierta respuesta de las preguntas que estamos generando cotidianamente. Y creo que también tiene que ver mucho con esta discusión sobre la racionalización del mundo y la desmagización del mundo, como decía Weber. Es decir, mientras teníamos por supuesto de que el mundo iba a ser cada vez menos mágico, más racional, más organizado, más estructurado, un discurso religioso que propusiera un tipo de salvación. Si tú te quieres ir al cielo, pues tienes que cumplir, no tienes que tener pecados, tienes que ir a la iglesia, tienes que actuar bondadosamente con moral, pero si sales de eso no vas a llegar al cielo, la salvación no la vas a encontrar, ¿no? Ese es un tipo de programa más estructurado en un dogma religioso. Sin embargo, hay dogmas y hay creencias de certidumbre del mundo que no están estructuradas y que están funcionando ahora mismo como tipos de respuestas de reencantamiento del mundo. Y una de esas, para mí, es las teorías de la conspiración. Y también podemos estudiarlas desde la sociología de la religión de esa manera, ¿no? Pensar a qué están dando respuesta y cómo están funcionando como una especie de reencantamiento del mundo. Entonces, creo que es muy complejo el tema, creo que da para mucho, para echarnos otra discusión. Espero que nos invites pronto. Y bueno, gracias. No, gracias a ti, Carlos. Y sí, justo me emociona porque sí, creo que no lo había visto desde ese punto de vista, desde la sociología de la religión o las teorías de la conspiración como reencantamiento del mundo. Pero sí, o sea, te voy a invitar, no sé si por temas de horario se pueda, y también voy a hacer promoción, porque el fin de semana precisamente yo quiero grabar algo sobre las teorías de la conspiración y su lugar hoy en el mundo. Y la próxima semana vamos a tener una plática con dos filósofos de la ciencia justo sobre este tema, ¿no? Sobre qué lugar ocupan las teorías de la conspiración en el mundo. Para mí es igual, ¿no? No lo había visto como reencantamiento del mundo, pero para mí se trata de cómo da certeza en un mundo en el que no podemos comprender el coronavirus, y respuestas sencillas hasta cierto punto te dan mucha certeza, ¿no? Pensar que Bill Gates o Soros lo crearon para controlarnos es muy fácil, ¿no? Y nos da mucha certeza como, pues sí, fue por eso y ya, ¿no? Pero entonces eso también tiene consecuencias en la vida de las personas, ¿no? O sea, los antimáscaras, los anticubrebocas, o sea, tiene consecuencias que pueden terminar en muertes de otras personas, ¿no? Entonces, sí, o sea, te invito, ya luego te mando los específicos de cómo vamos a grabar, por si puedes, espero que por horario se pueda. Pero es un debate que es súper interesante y que justo estamos por abordar en el canal, así que síganos para más consejos, amigos. Mariana, un poquito de reacciones o un mensaje que quieras dejar a las personas que nos ven. Sí, no, pues este último comentario que hace Carlos me parece también muy interesante, y además me encanta porque justo tiene que ver también un poco con laicidad y con el papel que toma el Estado, ¿no? Me parece que en contextos de crisis, México siempre hemos vivido en crisis, pero en contextos de crisis más evidente, como es el de ahora del coronavirus, creo que parte de las funciones que cumple la religión es dar certidumbre donde el Estado o la ciencia o lo que sea no puede darlas, ¿no? Entonces, primero no sabíamos cómo se contagiaba, luego no sabíamos cuándo se iba a poder controlar, ahora no sabemos cómo rayos va a funcionar la vacuna, no sabemos muchas cosas, ¿no? Y igual, ya como a título personal, pues platicando con varios familiares, amigos, lo que sea, algunos que se han contagiado y otros que no, me llama la atención que varias personas, bastantes personas, me han dicho que lo único que les concede cierta calma es rezar,
y rezar no en la soledad, sino sobre todo rezar con familiares o rezar en línea o rezar con alguien más, ¿no? Y que eso tranquiliza, pues porque da certidumbre y además da como un sentido de acompañamiento, esto que decías hace rato, la sensación de que no estás solo, de que hay algo más allá, lo que sea, ¿no? Pero para ligarlo un poco con lo que decía Carlos hace un momento, lo que pasa es que esa ausencia de certidumbre se magnifica cuando pues el presidente de la República te dice el que no roba y no miente no se contagia. ¿No? Entonces no da certidumbre, digamos, de una manera como pues secularizada, que es lo que se supone que correspondería, ¿no? Y creo que eso no es algo que se le pueda o que se le debiera de criticar solamente al presidente, sino pues a todo el mundo, porque tampoco la ciencia médica, por ejemplo, tampoco está proveyendo de demasiada certidumbre, ni, bueno, no sé, ¿no? O sea, creo que es un problema que va como más allá de una sola persona, y me parece pues más o menos razonable o comprensible pensar que en la medida en que eso no da certidumbre, entonces se buscan como explicaciones alternativas, ya sea a través de la religión o ya sea a partir de pensar que fue un virus creado en el laboratorio para que China se apoderara del mundo, o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que para todas esas cosas, el Estado laico tendría que pues, hacer frente como a este tipo de creencias, no impedirlas, no prohibirlas, pero sí cuando menos proveer de cierto grado de certidumbre a la población sobre qué está pasando, qué es lo que se sabe sobre el virus y qué es lo que no se sabe, cuáles son las precauciones que hay que tomar y por qué. O sea, que no basta con decir ponte el cubrebocas y ya, sino que hay que decir también y cómo se debe usar el cubrebocas. o que vale decir también, mira, el cubrebocas ayuda a proteger hasta cierto grado, pero no creas que por traer cubrebocas puedes estar en un cuarto pequeño sin ventilación con otras 35 personas como si nada y que nadie se va a contagiar, etcétera, ¿no? O sea, creo que ya para cerrar muy sintéticamente, creo que el Estado laico va muchísimo más allá de la separación simple y llana entre Estado e Iglesia, o iglesias ahora en plural, pero que hay muchísimo desconocimiento respecto de lo que significa la laicidad, que no es además una característica que se pueda medir en términos de blanco-negro, si es laico o no es laico, que además hay una brecha muy amplia entre el proceso de laicización y el proceso de secularización, y que si a eso le agregamos toda la incertidumbre que ha surgido a raíz de esta última crisis, pues tenemos el panorama un poquito complejo, digamos. Sí, sin duda, creo. Y también me quedo con esta última reflexión de ambos acerca de la pandemia y del coronavirus, y creo que ha sido muy interesante analizar o ver como observadores, pero también observadores participantes, cómo han estado. Ha sido un poco como en la discusión sobre el aborto, digamos, ¿no? O sea, hay un discurso científico que se considera como el legítimo, el rey de los discursos, ¿no? En la sociedad moderna, el racional, y por otro lado los discursos religiosos o más de la vida cotidiana, de las tradiciones, que están ahí jaloneándose, ¿no? Y no sabes quién es el paladín de ciertos discursos, ¿no? O sea, al final tú dirías, bueno, el Estado debería ser más objetivo científico y a lo mejor ciertos grupos más tradicionales religiosos, pero ahí cuando el presidente dice estas cosas y cuando grupos religiosos apelan a un tipo de pseudociencia poniendo números y que no sé qué para debatir políticamente al grupo en el poder, o sea, es muy interesante ver cómo se están jugando estos distintos discursos o narrativas y cómo se usan estas diferentes formas de ver el mundo, que al final para mí eso es como yo lo concibo, ¿no? La religión, la ciencia u otros tipos de conocimiento, ¿no? Cómo se están utilizando y cómo se están jugando
un entorno tan caótico o como tú le llamabas, creo que los dos le llamaban, ¿no? En una época de crisis, en una época de pandemia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ambos por estar acá. Creo que fue súper interesante. A mí al menos espero que a los que vean esto también les dé mucha luz acerca de qué se tratan estos debates, por qué son interesantes, por qué son importantes, porque son cosas que no solo se trata de el Estado, sino también se trata de nosotros, de qué implicaciones tienen en nuestra vida, en las políticas, en los derechos, etcétera. Y pues muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Sí, exacto. Pues venga. A ver qué tal quedó. Usen cubrebocas, amigos.